Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, con este tema de mediodía que está a cargo de nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados. Estamos viendo la serie Vida Espiritual y estudiará el tema número 6, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a hacer oración, hermanos, para poder presentarnos delante de nuestro Dios y pedir que Él sea quien hable en esta tarde, que podamos escuchar su palabra. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que puedan cerrar sus ojos, que puedan inclinar su rostro. Vamos a pedir a nuestro Padre. Bendito y buen Padre Celestial, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de la vida, Señor, de poder tener estos momentos, Señor, en los que nos permites poder conectarnos, Señor, poder escuchar tu palabra, poder escuchar tu voluntad, Señor. Gracias porque nos concedes aún, Señor, abrir tu palabra, nos permites disponer, Señor, el tiempo para poder meditar, Señor, en ella y ver, Señor, lo que tú esperas, lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te rogamos una bendición por la vida de nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados. Bendícele, Señor, bendice a la familia, Señor. Sé con él, bendito Padre. Ocúpalo, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, para poder hablarnos, Señor, a través de sus labios, hablarnos en este mediodía, Señor. Te ruego una bendición por mi hermano, por cada uno de mis hermanos que tendrá la oportunidad, Señor, de escuchar este mensaje, por todos aquellos que se acercan, Señor, a estos medios para poder, Señor, escuchar de ti, Señor. Que tu palabra llegue a más lugares, Señor, y que, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que tu palabra sea quien genere, Señor, esa obra que tú desees, Señor, que suceda en nosotros. Te rogamos, bendito Padre, todo esto, no por algún mérito delante de ti, Señor, sino por el nombre precioso y sublime de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a recibir entonces a nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados y con él la palabra de nuestro Dios en este mediodía. Le dejo la cámara y los micrófonos a nuestro hermano Arturo. Adelante, hermano, bienvenido. Paz a vosotros, hermanos. Agradezco una vez más a Dios porque nos permite vivir en este día y nos da la oportunidad de compartir con ustedes esta hermosa escritura que nos habla de la vida espiritual. En este momento, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes es cómo ser lleno. Bueno, ya vimos que la vida espiritual es una vida llena del Espíritu, o sea, así es la vida espiritual. No hay una vida espiritual sin Espíritu, debe ser llena del Espíritu Santo. Entonces, el tema que tengo es cómo ser lleno del Espíritu Santo. Hay un detalle, hermanos, que quiero decirles. Efesios 1:13 dice que desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, cuando nosotros creímos, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Ese es el punto, el primer toque del Espíritu Santo es cuando creemos, ahí está, ¿verdad? Para que creamos está dado el Espíritu Santo. Entonces, pero el tema es cómo ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el punto, hermano. Y tengo aquí un pasaje, si nos ayudan a abrir el texto, es Efesios 5:18-20. Dice así la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando gracias siempre en todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:18-20. Este pasaje tiene mucho que decirnos en esta tarde, hermanos. No os embriaguéis de vino, dice, en lo cual hay disolución. ¿Cómo se embriaga uno de vino, hermanos? Entonces dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a los comentarios. La siguiente diapositiva, hermanos, dice lo que vemos en el texto es el gozo, la gratitud, el amor humilde. Eso que dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
eso es porque surge naturalmente de nosotros, hermanos. Entonces el gozo, la gratitud y el amor humilde, estas son las marcas de ser lleno del Espíritu. Eso dice Pablo en Efesios 5. A esto también se le debe añadir el denuedo en el testimonio. O sea, cuando está uno lleno del Espíritu, hermanos, es alegría, es gozo poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sigo leyendo, dice ¿cómo se embriaga? Es una pregunta. ¿Cómo se embriaga uno con vino? Ahorita decía, ¿cómo se embriaga uno con vino? Bueno, puede uno tomar, a veces algunas personas dicen, pues como un aperitivo, ¿verdad? Para tomar alimento, para que no nos caiga mal el alimento, entonces echan una copita, pero no se emborrachan. O sea, ¿cómo es que se embriagan? Pues tomando mucho, ¿verdad? Mucho, en gran cantidad. ¿Cómo entonces nos embriagamos o nos llenamos del Espíritu? ¿Cómo, hermanos? Pues bebiéndolo mucho, bebiendo del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que dice. Mire el pasaje de 1 Corintios 12:13, hermanos. Dice, a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, Dios nos sella con ese Espíritu, nos da a beber de ese Espíritu. Dice en 1 Corintios 12, donde Él está hablando de los dones espirituales, de los dones que reparte el Espíritu, hermanos, que son dones y funciones y operaciones que el Espíritu reparte a cada uno. Entonces, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Miren cómo lo dijo el Señor en Juan 7:37, segunda parte al 39, primera parte. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua brotarán de su vientre, ¿verdad? Esto dijo del Espíritu. O sea, vean todo esto que dice estos pasajes, hermanos. Entonces, nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y Cristo dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, como está escrito, hermanos, el testimonio de la Biblia, entonces ríos de agua brotarán de su vientre. Hablando, dice Juan 7, hermanos, esto dijo del Espíritu. El Espíritu es el que brota para vida, es la fuente de agua que brota para vida eterna. Por eso las ilustraciones, hermanos, son de agua, de mucha agua que brota. Porque esta es la imagen que el Señor Jesucristo nos muestra. Siguiente diapositiva dice, ahora los que son del Espíritu, hermanos, dice Romanos 8:5, los que son del Espíritu, ¿de qué se ocupan? Del Espíritu. Los que son de la carne se ocupan de la carne, pero los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Entonces, todo esto vamos a ir viendo. Para ser llenos del Espíritu nos tenemos que llenar del Espíritu, tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. Colosenses 3:1 y 2 dice que pongamos la vista en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces miren hacia allá, hacia los cielos, allá está Jesús, ¿verdad? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Siguiente parte, las cosas del Espíritu, entonces son las enseñanzas de los apóstoles acerca de Dios. En el libro de los Hechos, en las epístolas, en todo el Nuevo Testamento, hermanos, son escritos de los apóstoles, de hombres inspirados que nos hablan de las cosas del Espíritu, porque las palabras que están escritas son del Espíritu, hermanos. Jesús también dijo las palabras en Juan 6:63, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Cristo es espíritu y vida. Entonces, si nosotros nos ocupamos de lo espiritual, es porque nos estamos ocupando de las palabras que Cristo pronunció. Estamos llenándonos de sus palabras y de las palabras que los apóstoles escribieron, hermanos, para nosotros. Ese es ocuparse de las cosas del Espíritu. La lectura de la Biblia, el escudriñamiento de las Escrituras, hermanos, no es opcional. Es buscar las cosas del Espíritu en la Escritura, ¿verdad? Entonces, estas enseñanzas, las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Si nos llenamos de las palabras de Cristo, nos llenamos de espíritu y de vida, hermanos. Es lo que dice estos pasajes. Siguiente diapositiva, hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos, pues si vosotros, en Lucas 11:13, hermanos, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Si queremos ser llenos del Espíritu, vamos viendo estos puntos, hermanos. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu, ocuparnos de la Escritura, escudriñar la Escritura, llenarnos de las palabras de Cristo, llenarnos de las palabras de los apóstoles. Y en esta parte, entonces, pedir a Dios que nos llene del Espíritu. Eso no lo hacemos nosotros. Ningún ser humano puede hacer esto, hermanos. ¿Se acuerdan que Simón el Mágico les ofreció dinero a los apóstoles porque quería tener ese don, que donde pusiera en las manos también el Espíritu Santo se derramara? No sabe lo que estaba pidiendo, hermano. Porque eso solamente Dios es el que manifiesta esa obra del Espíritu, hermano. El derramar el Espíritu, el llenarnos de Espíritu, esa es una obra de Dios, una obra sobrenatural. Siguiente parte dice, si queremos ser llenos del Espíritu, hermanos, entonces debemos pedirlo. Tenemos que pedirle a Dios, lléname de tu Espíritu, lléname de ese Espíritu Santo, Señor. Y tenemos que rogar a Él. Entonces, vamos apuntando, hermanos, los pasos. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu, ocuparnos de la Escritura. Tenemos que pedir a Dios que nos llene en humildad, en mansedumbre, doblando nuestras rodillas, hermanos, humillándonos ante Dios. Pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Si vosotros, siendo malos, dices, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Es lo que dice el pasaje de Lucas 11:13. Sigo adelante. Se nos presenta entonces un campo ilimitado, hermanos. Cuando se nos dice que podemos ser transformados, miren, en 2 Corintios 3:18, hermanos, dice que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por un espejo. Lo leo, hermanos, dice, se nos presenta el campo ilimitado cuando se nos dice que podemos ser transformados en la misma semejanza o la misma imagen de Cristo, de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. En este pasaje, 2 Corintios 3:18, hermanos, se nos dice que nosotros podemos ser transformados. El ser transformados en seres espirituales es ser transformados en la imagen de Cristo Jesús, que seamos idénticos a Él, hermanos. Porque Él fue lleno del Espíritu Santo en todo su ministerio, estuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, si nos vamos llenando, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por un espejo. Vamos viendo en un espejo, se ve nuestra imagen. Pero esa imagen que nosotros estamos viendo, que somos nosotros, estamos viendo que estamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, esto es, yo digo, es práctico, hermanos. Podemos ir viendo qué tanto está haciendo Dios en nuestra vida. Si estamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo. Eso es lo que dice este pasaje. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo? Entonces, ahora, ¿cómo puedo ser lleno? Ya vi que tengo que llenarme de las cosas del Espíritu, que es la palabra. Tengo que pedir el Espíritu al Padre, hermanos, y estar insistente, pidiéndole que nos llene de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? De las 3 condiciones, hermanos, vamos a ver 3 condiciones por las cuales el cristiano puede ser espiritual o lleno del Espíritu, o ser un hombre espiritual o ser un hombre lleno del Espíritu. 2 de ellas, hermanos, 2 de estas condiciones se relacionan directamente con el asunto del pecado en la vida personal de cada persona. Y otra se refiere con el rendimiento de nuestra voluntad, o sea, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De eso habla la tercera condición, hermano. Vamos entonces a la primera. La primera condición de la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es esta verdadera condición? Y hay 3 formas, hermanos. La primera dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristes. Repito lo que dije hace un momento. En Efesios 1:13 dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo.
De ahí, en ese sello, hermanos, tenemos que crecer y madurar hasta ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ocupándonos de las cosas espirituales, la palabra de Cristo, pidiéndole a Dios del Espíritu Santo. Y como fuimos sellados con el Espíritu, hermanos, nosotros debemos no contristar al Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí. La primera condición es no contristes al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Siguiente diapositiva. Se ha establecido que los cristianos vivan cada momento de su vida en el Espíritu Santo. O sea, así está escrito. Cada cristiano debe ser un templo del Espíritu Santo. El Espíritu tiene que habitar en él, pero tiene que ser un templo santo. Entonces, para que, hermanos, ellos, el cristiano, la vida en una unión vital, momento tras momento, día con día, hermanos, unidos a aquel que es infinitamente santo, unidos a Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, ha pasado a ser una nueva creación, una nueva criatura. Esa nueva criatura tiene que ocuparse de las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué nos ocupamos? De las cosas espirituales, hermanos. Siguiente parte, dice, por lo tanto, el pecado en el cristiano es diametralmente opuesto a las manifestaciones verdaderas del espíritu de vida. O sea, el pecado destruye la espiritualidad. Si nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y seguimos pecando, hermanos, estamos entristeciendo, estamos contristando al Espíritu. Y es lo que no debemos hacer. Tenemos que erradicar de nuestra vida el pecado. Tenemos que dejar de pecar. Y el pecado es tan amplio, hermanos, que a veces nos engaña. Decir una mentira es pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están los 10 mandamientos. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, lo que significa el mandamiento, no mientas. No sé si me explico. Ahí están en los 10 mandamientos la voluntad de Dios. Entonces, el pecado destruye la espiritualidad. El pecado arrasa con la espiritualidad. Fuimos sellados con el Espíritu. Pero si seguimos en la necedad de seguir pecando, hermanos, el Espíritu se entristece. Y como la imagen que tenemos en la Escritura es de una paloma, la paloma, si nos movemos tantito, hermanos, se espanta. El Espíritu Santo, si lo contristamos, se apaga, hermanos. Se exhorta entonces a que los que son habitados por el Espíritu, hermanos, dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? No contristéis, lo leo, hermanos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados para el día de la redención. O sea, nosotros vamos a ser salvos y vamos a resucitar en la primera resurrección, hermanos, si tenemos el sello del Espíritu Santo. Si permanece ese sello, nosotros, vivos o muertos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Y si estamos muertos, vamos a ser resucitados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados. Dios nos ha sellado con ese Espíritu, entonces no lo contristes. Deja de pecar, deja de estar pecando, ¿verdad? Y aún un pensamiento inmundo, hermanos, es pecado delante de Dios, porque Él conoce nuestros pensamientos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a la segunda condición. La segunda condición de la verdadera espiritualidad o ser lleno del Espíritu Santo es, ahora, no apagues el Espíritu. Primero, no lo contristes, no lo entristezcas, pero tanto lo entristeces y no sueltas tu pecado que lo apagas. Primera Tesalonicenses 5:19 dice que el Espíritu se apaga por cualquier falta de rendición de la voluntad revelada de Dios. Dios se revela en la Escritura y cualquier falta de rendición a esa voluntad, hermanos, apaga el Espíritu. Es sencillamente decir no a Dios. O sea, no, a veces nosotros le decimos no a Dios y por tanto se relaciona íntimamente, hermanos, con los mandatos divinos. Dios ordenó una cosa
Y si nosotros decimos no a Dios, estamos apagando el Espíritu. El Espíritu se apaga, es como una llama espiritual que se apaga, hermano. ¿Cómo es que se apaga? Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué hacemos en el día? Hermanos, no, es un día para estar alegres, estar contentos, estar jugando, contar chistes. No, hermanos. La voluntad de Dios dice que el sábado es un día para santificar. Acordarte del día de reposo para santificarlo. Pero nosotros, si no lo santificamos, hermanos, vamos apagando el Espíritu. Si nos dice Dios, pues debes diezmar para que la iglesia tenga medios económicos. Ah, no, yo no voy a diezmar, voy a dar cualquier parte, ¿no? O sea, Dios está diciendo, está ordenando cómo funcione su pueblo. Si somos parte de su pueblo, así debe funcionar. Debemos dar el 10% de nuestra ganancia, hermanos. De lo que recibimos, el 10%. No el 1, no el 2, no el 3, el 10%. Y Dios nos regala el 90% restante. Pero nosotros, al hacer esto, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Si se nos dice orad sin cesar, nosotros oramos solamente por los alimentos. Hermano, Señor, pues es que todo el día orando, no, eso es un abuso, ¿verdad? No, vamos a orar nada más por los alimentos. Ya estoy orando, 3 veces al día oro, pero no más por los alimentos. No, hermanos, la voluntad de Dios es que seamos santos y que oremos sin cesar. Sin cesar quiere decir sin descansar. Hay que orar continuamente, hay que leer las Escrituras continuamente, hay que alimentar el Espíritu continuamente, hermanos. Por eso dice la Escritura, no apagues el Espíritu Santo. Siguiente parte, dice en Romanos 6:13, dice estas palabras, sino antes ofreceos vosotros mismos a Dios como resucitados de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. O sea, ofrécete. Romanos 12, 1 y 2 dice que nosotros tenemos que ofrecernos a Dios, que es nuestro racional culto, presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro racional culto, presentar nuestros miembros a Dios. Aquí están mis manos, Señor, ocúpalas. Aquí está mi mente, aquí está todo mi ser. Ocúpame, Señor, en tu obra, no en lo que yo creo o en lo que yo pienso, sino ocúpame tú en tu obra. Estoy rendido a tus pies, Señor. Haz de mí lo que bien te parezca. Entonces, este pasaje, Romanos 6:13, dice, ofrécete a Dios, a ti mismo, ¿verdad? Como resucitado de entre los muertos. Y vuestros miembros, o sea, las manos de todos nuestros miembros, como instrumentos de justicia para Dios. Señor, aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí está todo mi ser. Lo presento, me rindo ante ti, Señor. No apagues el Espíritu, dice Pablo. Aquí tenemos un modelo, hermanos. La siguiente diapositiva nos habla del modelo. Cristo es el modelo. Dicen algunos el paradigma, el ejemplo, el modelo, el tipo, ¿verdad? Para que nosotros vivamos de esa manera. Hebreos 10, versos 5 a 7, que es el texto que está a continuación. Dice, por lo cual, cuando entra en el mundo, cuando fue encarnado Jesús, hermanos, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, empero un cuerpo me has preparado. En holocaustos y ofrendas por el pecado no te complaciste. Entonces dije, heme aquí, he aquí, yo vengo. Después del paréntesis dice, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el paréntesis dice lo siguiente, hermanos. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro, antes los libros eran rollos de pergamino, hermanos. En el rollo del libro, ¿verdad?, está escrito de mí. En la escritura del Antiguo Testamento está escrito de Cristo. Está dicho que Él va a hacer la voluntad de Dios plenamente, hermanos. ¿Cómo lo va a hacer? Rindiéndose. Rindiéndose es la palabra que puedo ocupar, hermanos, para que ser lleno del Espíritu Santo. Ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Siguiente parte dice, Cristo estaba completamente entregado a la voluntad de Dios. Él se entregó completamente a la voluntad de Dios, hermanos.
Él no dijo, bueno, el sábado, pero hoy voy a ir a otra parte, no voy a la sinagoga o no voy al templo. Hoy no, estoy muy ocupado en predicar el evangelio, entonces hoy no. No, hermanos. Todo lo que hizo Cristo, todo lo que hizo, todo lo que vivió, fue lo que Dios le decía que hiciera, que viviera, que testificara, que obrara milagros. Lo que Dios le decía, eso hacía Jesús. Estaba rendido a la voluntad de Dios. Siguiente diapositiva. Dice Filipenses 2, hermanos. Dice el apóstol Pablo, entonces, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros ese mismo sentimiento de rendición, hermanos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se anonadó, se vació de sí mismo, quitó la gloria, hermanos, la dejó allá y vino y se hizo humano. Se humilló a sí mismo, hermanos, se vació de sí mismo, se ofreció a sí mismo a Dios. Dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean que Jesús vivió, hermanos, para hacer la voluntad del Padre. Nunca hizo su voluntad, jamás, hermanos. Toda la voluntad, toda la obra que hizo fue la voluntad del Padre. Entonces, esa voluntad del Padre era su vida, era su necesidad. Él se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2:8, haciéndose obediente. Él se hizo obediente, se sujetó. Él tenía el derecho de hacer otra cosa, pero se rindió a la voluntad del Padre, hermanos. Tenemos este ejemplo de Cristo. Él se rindió. Entonces Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siguiente parte dice, primero, hermanos, fíjense, primero Cristo estaba dispuesto a ir donde quiera que le enviase su Padre. Dios vio al mundo y hacía falta que viniera un Salvador. Entonces, Dios lo envió y estaba dispuesto a ir. ¿A dónde? A hacerse humano. Siendo divino, siendo Dios por naturaleza, hermanos. Él estuvo de acuerdo con su Padre en hacerse humano, en tomar naturaleza humana sobre sí mismo, hermanos. Entonces estuvo dispuesto a ir donde quiera que Dios lo enviara, lo envió a la tierra. Siguiente, segundo, Cristo estaba dispuesto a hacer lo que su Padre le indicara. Él tenía que ser una criatura, un hombre necesitado, un hombre que tenía hambre, sed, cansancio, y lo vemos, hermano, rendido en la proa de una barca, hermano, rendido por el servicio que hizo a Dios. Se durmió ahí en la barca, en el cabezal de la barca. Estaba rendido de todo lo que estaba haciendo por la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, él estuvo dispuesto a hacer lo que su Padre le indicara. Se desprendió de la gloria. Tienes que dejar tu gloria, ¿verdad? Y tienes que ir a la tierra a ser un ser humano. Y tercero, hermanos, Cristo estuvo dispuesto, hermanos, a hacer todo lo que su Padre le mandara, todo. Y lo vemos en el Getsemaní, hermanos. En el Getsemaní fue lo más difícil para él, porque él podía librarse y no lo hizo. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? El cáliz que me diste lo voy a beber hasta el último, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu voluntad, así lo que hiciste tú y así va a ser. Entonces estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me ordenes. Y por eso murió, hermanos, en una cruz de maldición, porque estuvo dispuesto a obedecer a su Padre. Ese es el punto, hermanos, el ejemplo. Vamos a la tercera condición, hermanos. La siguiente diapositiva nos habla de la tercera condición, hermanos, de la verdadera espiritualidad. Entonces, los dos primeros fueron con el pecado. El pecado contrista el espíritu, hermanos. El pecado apaga totalmente el espíritu. Y en esta, ahora se nos ordena algo positivo. Anden en el espíritu. Deben andar según el espíritu. Es algo que el creyente tiene que hacer para ser espiritual. Andar en el espíritu.
Ya vimos al inicio, tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu, ocuparnos de la Biblia, pero no nada más leer y ya pararnos y hacer otra cosa, no, pararnos y andar en el Espíritu. Ese es el punto, hermanos. Ese es el centro de lo que estamos diciendo. En Colosenses, en Gálatas 5:16, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Andar en el Espíritu es apagar en nosotros las concupiscencias de la carne. O sea, los deseos de la carne, apagarlos, ¿verdad? Destruirlos, matarlos en nosotros mismos. Andar en el Espíritu, no satisfacer las obras, las concupiscencias de la carne. El verso 18 de Gálatas 5, hermanos, dice más, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu, hermano, no estás bajo los lineamientos de la ley, porque todo lo que hace el Espíritu es ley. Me refiero, hermano, no solamente a los 10 mandamientos, no solamente a los 10. Dentro de los 10 mandamientos no está el mandato expreso de Cristo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Él no está dentro de los 10 mandamientos, pero es una cosa del Espíritu. Si soy guiado por el Espíritu, hermanos, entonces no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y entonces obedezco lo que el Espíritu me está diciendo. Como no está dentro de los 10 mandamientos, ese mandato, otro que no está dentro de los 10, hermanos. Dice Jesús, tienen que amarse como yo los he amado, y así confirmar que son mis discípulos. Amarse como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, no está dentro de los 10 mandamientos. Es un mandamiento del Espíritu, entonces no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos o la ley completa, sino que el hombre espiritual es ley en sí mismo, dice Pablo. A eso se refiere, porque Dios le ordena que haga algo que no está escrito en los 10 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cumplimos entonces la ley, porque estamos amando, porque el Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor o la caridad. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, dice Gálatas 5. Entonces estamos en el Espíritu, porque el Espíritu nos guía a dar ese fruto del Espíritu, hermano. Siguiente parte dice, de ninguna manera puede el cristiano guiar o dirigir al Espíritu. Nosotros a veces queremos guiar al Espíritu. Hacemos planes para hacer las cosas y no dejamos que el Espíritu nos guíe. De ninguna manera puede el cristiano guiar o dirigir al Espíritu. Al contrario, debemos rendirnos y que el Espíritu haga la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Dice, pero puede depender del Espíritu. Y esa es la responsabilidad precisa del creyente, como se revela en este pasaje. Debemos rendirnos a que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que bien le pareciere a Dios. Lo que Dios quiera que vivamos, eso lo hace el Espíritu Santo. Miren, lo que está pasando en nuestra iglesia, hermanos, es que nosotros decimos, estamos guardando los 10 mandamientos, como que eso es todo. Eso es todo lo que dice la ley. Pero nosotros tenemos que dar un paso más allá y vivir una vida espiritual, una vida que esté rendida al Espíritu de Dios, una vida llena del Espíritu. Y el Espíritu entonces hace la voluntad del Padre, hermanos. No solamente cumple los 10 mandamientos, cumple toda la voluntad del Padre, hermanos. Siguiente diapositiva. La tercera condición, hermanos, de la espiritualidad verdadera es, pues, una confianza inquebrantable en el Espíritu, hermanos, para que haga lo que ha venido a hacer, lo que solo Él puede hacer. ¿Qué puede hacer? Puede hacer el fruto, hermanos, en nosotros. O sea, Él puede hacer que nosotros demos ese fruto, porque Él está dentro de nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, esta es la tercera condición de la espiritualidad verdadera. Una confianza. A veces nosotros confiamos solamente en lo que nosotros planeamos, en lo que nosotros decidimos, en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero nosotros somos pecadores, hermano. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que, por fe, confiar en el Espíritu, hermanos. Siguiente parte dice los resultados
del ejercicio de dicha provisión divina, hermanos, sobrepuja nuestras capacidades de estimación, ¿verdad? No cumpláis los deseos de la carne, dice el texto, ¿verdad? No cumplas los deseos de la carne. Al contrario, resiste esos deseos de la carne. Primera de Juan 5:4, con eso termino, hermanos. Entonces, si nosotros confiamos en el Espíritu es por fe. Nuestra fe, dice en Hebreos 11:6, ¿verdad? La fe es algo que no se ve, ¿verdad? Algo que no se ve es la fe. Si nosotros no vemos al Espíritu, pero dependemos de Él, confiamos en Él, nos rendimos a Él, hermanos. Entonces dice 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo, hermanos? Es a saber, nuestra fe. Nosotros andamos por fe, mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Nosotros andamos por fe. La fe en que Dios, a través de su Espíritu, hermanos, va a hacer en nosotros la obra que Él disponga a hacer. Nos rendimos ante su Espíritu, nos rendimos para que Él haga su obra. No que nosotros planeemos hacer la obra de Dios, o que nosotros pues hagamos planes para servir a Dios a nuestra manera. No, hermanos. Tenemos que rendirnos ante el Espíritu. Vamos a ver si hay algunas aplicaciones. Pasamos a la última diapositiva, hermanos. Hay unas preguntas o reactivos para que pensemos un poquito, hermanos. Dice la primera pregunta: ¿qué aprendemos de Jesús día tras día? Hermanos, Jesús está en la iglesia. Jesús está presente en la iglesia a través de su Espíritu. ¿Qué aprendemos de Él día tras día? Hoy aprendimos, hermanos, que Él se rindió. Estuvo dispuesto a ir a donde su Padre lo mandara. Estuvo dispuesto a ser lo que su Padre le dijera que sea. Y estuvo dispuesto a hacer todo lo que el Padre le ordenara, hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo rendido a la voluntad de su Padre. Eso es lo que debe hacer. ¿Qué aprendemos nosotros de Jesús día tras día? Estamos aprendiendo, hermanos. Hay un tema acerca en los pasos del Cordero. Estamos caminando los pasos que Cristo caminó. Estamos siguiendo esa senda, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino porque estamos caminando en los pasos que Él dio aquí en la tierra, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Nos ha revelado Cristo en forma total, hermanos? Perdón, ¿nos ha renovado? ¿Cristo nos ha renovado en una forma total? No, sigue trabajando en nosotros. Sigue enseñándonos, sigue guiándonos a través del Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo dice, no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere. Él nos va a guiar a Cristo. Él nos va a enseñar las cosas de Cristo, la voluntad de Él, hermanos, para vivirla. Entonces, ¿nos ha renovado Cristo en forma total? No. Sigue trabajando en nosotros, sigue transformándonos en seres espirituales, hermanos. La tercera pregunta. Permitimos, hermanos, que la palabra y el Espíritu, porque trabajan juntos, la palabra y el Espíritu trabajan juntos, hermanos. La palabra y el Espíritu de Dios, permitimos que nos dirija o lo hacemos a nuestra manera. Aún a nivel nacional, hermanos, nosotros estamos recibiendo ya en estos días los planes nacionales. Esos planes nacionales que pues se trazaron ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios está ordenando para su pueblo. Voy a poner un ejemplo, hermanos. En 2018 se planeó a nivel nacional una convocación en Monterrey. Y se hicieron los planes, algunos ya hicieron hasta gastos para transportarse a Monterrey, a esa convocación nacional, hermanos. Y Dios dijo, no. Nos envió a nuestra casa, a nuestro hogar, que es la primera iglesia, hermanos. Nos mandó a nuestro hogar y hemos estado en nuestro hogar desde ese tiempo, hermanos. O sea, no es un plan humano. Ese era un plan humano. Y Dios dijo, no. Dejemos nosotros que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos.
y que hagamos la voluntad del Padre siendo guiados por ese Espíritu, no por nuestros planes, no por hacerlo a nuestra manera. Es que yo lo hago de una manera mejor. No, hermanos. La manera mejor es rendirnos al Espíritu de Dios. La siguiente pregunta dice, ahora, ¿nos muestra el Espíritu lo que es correcto hacer? Yo creo que el Espíritu dice, no hablará de sí mismo, sino les hará saber lo que es verdad, ¿verdad? Hablará de mí, dice Cristo. Entonces, ¿nos muestra el Espíritu lo que es correcto hacer? Sí. La otra pregunta, ¿lo hacemos? El Espíritu nos dice cuál es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿lo hacemos, hermanos? ¿Nos rendimos a la voluntad de Dios? ¿Hacemos lo que el Espíritu nos dice que hagamos? Si no lo hacemos, recordando el punto 2, entonces apagamos el Espíritu, hermanos. Lo apagamos porque estamos diciéndole a Dios, no lo que tú digas, sino lo que yo creo que debe ser, eso es lo que voy a hacer. No, hermanos, así no funciona. La siguiente parte es un texto bíblico, hermanos, 2 Corintios 10:5. Dice el apóstol Pablo que él predicaba, ¿para qué? Para destruir consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Esta es la ciencia de Dios, hermanos. La ciencia del Espíritu es la ciencia de Dios. Entonces, dice Pablo que él destruye consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Dice, y cautivando, conquistando, cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo en esta transmisión, hermanos. Estamos cautivando el intento de nosotros hacia la obediencia a Cristo. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu, hermanos. La voz del Espíritu de Cristo, la voz del Espíritu de Dios, la voz del Espíritu Santo, que es la misma voz de Dios para hacer su voluntad. Entonces, aquí termina, hermanos, la aplicación y voy a permitirme, hermanos, para concluir, poder entonar un canto, hermanos. Es un estribillo que es conocido, hermanos. Dice, dame más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti.
pidámosle más de su Espíritu. Llenémonos del Espíritu Santo, hermanos. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Paz a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Arturo. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos guíe, que nos señale el camino, que Él nos muestre la manera. Vamos a concluir mediante una oración, hermanos. Les pido que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque, Señor, es viva, eficaz, llega, Señor, a lo más profundo de nuestro ser y nos revela, Señor, nuestra realidad, Señor, nuestra naturaleza y nuestra necesidad, Señor, de ti. Te necesitamos, bendito Padre, y nos ponemos, Señor, en tus manos. Queremos rogarte, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos guíes, Señor, para hacer lo recto delante de ti, para hacer tu voluntad, Señor, para encarnar, Señor, tu palabra y vivirla en cada día, Señor. Te agradecemos por la bendición que nos das de tu palabra, Señor, porque en medio de estas circunstancias nos permites estos nuevos medios, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder escuchar, Señor, acerca de tu voluntad. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Arturo. Te agradecemos, Señor, que le permitas también conectarse con nosotros y compartirnos tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se conectan también, que acceden a esta transmisión, rogándote, bendito Padre, que la palabra tuya llegue a lo más profundo, Señor, de nuestro ser y que obre, Señor, la obra que tú deseas que sea hecha en nosotros. Guíanos, Señor, muévenos por medio de tu Santo Espíritu, te lo suplicamos, Señor. No por méritos propios, Señor, te rogamos todo esto, sino por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Terminamos la transmisión del mensaje de mediodía. Los esperamos en el mensaje vespertino a las 4:30 de la tarde, hermanos, por este medio de Facebook Live. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Paz a vos.